Cuando hablamos de gastronomía en México con personas foráneas, lo primero que piensan es chile, picante. Claro, sabemos que el picante no puede faltar en nuestros platillos. También tenemos platillos dulces, obviamente. Antes de la conquista española, la comida de las culturas prehispánicas mexicanas se basaba en platillos elaborados con maíz, frijoles, chiles, nopales, tomates, pavo, guajolote y hierbas, además de insectos y condimentos 100% mexicanos, algo que no ha cambiado mucho en la actualidad. En un estudio realizado en turistas, se llegó a la conclusión que el 30% del gasto de los turistas en México es destinado para alimentos, y en general, de la cultura mexicana, la gastronomía es de las principales fuentes de ingreso económico. La primera vez que aparece una receta similar a la rosa a la mexicana es en un libro de cocina publicado en Nueva York en el año de 1828. A continuación, te hablaré sobre algunos platillos que toda persona que conoce México debe conocer y o probar en su visita. Número 1. El pozole. Es conocido por ser un platillo de la prehistoria, preparado por los aztecas. El pozole es un caldo con granos de maíz y dependiendo de la región puede ser blanco, verde, rojo. Sin embargo, al menos existen unas 20 variedades de pozole. Asimismo, se puede servir con pollo, trozos de carne de cerdo, chicharrón, espinazo de cerdo y camarones. Se adereza con lechuga, rábanos, aguacate, chile piquín y orégano. Se puede acompañar con tostadas, con frijoles refritos, crema y queso rallado. Después tenemos el mole. También tiene orígenes prehispánicos. Se conocía por ser la ofrenda que le ofrecían a Moctezuma, emperador del Imperio Mexica. Existe aproximadamente una variedad de más de 100 moles, pero el más típico es el mole negro. Se caracteriza por tener muchos ingredientes, en los que destacan el chocolate, almendras y al menos 4 variedades de chile: pasilla, chipotle, mulato y ancho. El mole se conoce por ser una salsa que acompaña al pollo o al guajolote. El más popular es el mole poblano, que proviene de Puebla como su nombre lo indica. En cada estado del país este platillo se prepara de distintas formas. Si nosotros caminamos por la calle y le preguntamos a una persona foránea, una persona que no es de México, una persona, no sé, de Chile, una persona americana, una persona del lugar donde te imagines, y le preguntas, oye, ¿conoces la gastronomía mexicana? ¿Qué crees que es lo que te va a contestar? ¿Qué es lo primero que te va a decir? Ah, sí, claro, la comida picante. Sabemos que muchas personas cuando les preguntamos sobre la gastronomía mexicana, lo primero que piensan es en la comida picante, en el chile, en la comida muy roja, la comida muy verde, salsa, tomate, cebolla, cilantro, aguacate. Creo que esa es la primera de las primeras cosas que las personas piensan cuando les preguntamos sobre la gastronomía mexicana. Pero nosotros, los mexicanos, sabemos que la gastronomía mexicana no es nada más la comida picante, no es nada más la comida con chile. También tenemos postres, tenemos comidas dulces deliciosas, tenemos los flanes, el arroz con leche, el atole champurrado, el pan dulce. Claro, también obviamente tenemos nuestra comida salada: pozole, mole, carnitas michoacanas, todo, muchísimas, infinidad de comidas. Claro, todas estas comidas tienen su historia y vienen desde años anteriores. Por eso te quiero invitar a que cuando una persona te pregunte sobre la comida mexicana, una persona foránea, externa a nuestro país, le cuentes sobre todo esto. Le cuentes de nuestros postres, le cuentes de nuestro pozole, le cuentes del maíz, del nixtamal, de las tortillas, de las salsas, del jitomate, del tomatillo, del cilantro. Le cuentes sobre todo eso. Es importante, la verdad, es un orgullo bastante grande ser mexicano y decir que tenemos toda esta gastronomía en nuestras manos, que viene heredada desde nuestros antepasados, que bien sabemos nuestras abuelitas nos cocinan, nos preparan, nos cuentan cómo fue que ellas aprendieron a cocinar. La gastronomía mexicana no es nada más que un platillo, es un mundo lleno de cultura. Si hablamos de tradiciones, México es un país repleto de ellas, ya que nuestra historia se ve reflejada en las costumbres que seguimos honrando año tras año a lo largo de nuestra historia. Algunas de las más importantes o representativas son la Guelaguetza, celebrada en el estado de Oaxaca, en la cual se festeja el folclore de esta región. El Día de Muertos, que es una celebración sumamente importante en todo el país, en la cual se honra la vida y muerte de nuestros seres queridos. La Morisma, celebrada en el estado de Zacatecas, en la cual se conmemora la batalla de Lepanto entre cristianos y musulmanes. El Día de Independencia, celebrado los días 15 y 16 de septiembre, o el Día de la Revolución Mexicana, celebrada el 20 de noviembre.
Estas últimas dos fechas forman parte de las fiestas patrias, eventos en los cuales se conmemoran sucesos históricos importantes para México, como lo son la Batalla de Puebla o la Batalla de Chapultepec. Las quinceañeras o fiestas de 15 años son eventos que datan de la época precolombina, en la cual mayas y aztecas realizaban ritos para marcar la entrada a la vida adulta. Hay otros eventos, como las posadas, que se realizan los días previos a Navidad, o la charrería, que es muy tradicional en México, que de hecho fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Hay otros elementos tradicionales mexicanos, como lo son el tequila, la piñata o el mariachi, que indudablemente nos hacen recordar nuestro país cada que los escuchamos. En cuanto a cultura, México es un país con una diversidad étnica impresionante, lo cual ha contribuido a que sea un país tan vasto en esta área. Desde la mezcla entre las antiguas tradiciones indígenas hasta la muy evidente influencia española en nuestras raíces, que de hecho trajo uno de los elementos determinantes de la cultura mexa, que es la religión, que si bien aún hay quienes permanecen apegados a las tradiciones y costumbres precolombinas, el catolicismo sigue siendo la principal religión en nuestro país, siendo así que muchas de nuestras tradiciones estén fundamentadas en ello. Otros de los elementos característicos de la cultura mexicana son la literatura, que con escritores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, ha logrado posicionarse como una de las más importantes de América Latina, además de grandes personalidades en el ámbito de la actuación y la música, como lo son María Félix, Jorge Negrete, Lila Downs o Pedro Infante, por mencionar algunos. Y sin duda alguna, nuestra gastronomía, que incluso fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, debido a la gran mezcla entre elementos muy nuestros, como lo son el maíz o el chile, con elementos españoles como la cebolla, la cebada o el cilantro, que lograron enriquecer aún más nuestro ya muy vasto menú. Hola, buenas tardes, días o noches, depende de la hora que estén viendo este video. A continuación aprovecharé este pequeño espacio en el noticiero para platicarles un poquito sobre el turismo en México. El turismo en México es muy importante debido a todos sus lugares increíbles, maravillosos y preciosos que tiene. En uno de esos lugares son las playas, pueblos mágicos, ciudades que son las principales donde casi todo el mundo literalmente viene y las visita. Bueno, México está colocado en el 6º lugar a nivel mundial, gracias a todos sus lugares tan hermosos que tiene. Es el primer destino turístico en América Latina principalmente y obtiene el primer lugar en visitas en México, es Canadá y Estados Unidos. Después sigue Europa y al final Asia. Bueno, algunos de los principales destinos son las playas. En la península de Yucatán tenemos la playa turística más popular, que es Cancún. Cerca de la costa de la isla es la playa que está con el nombre Islas Mujeres y al este está Olbox, que también es una isla. Al sur está la franja costera llamada la Riviera Maya, que incluye la playa llamada Playa del Carmen y los parques ecológicos de Xcaret y Xal-Har. En la costa del Pacífico tenemos a Acapulco, conocido por sus grandes fiestas, antes visitada más frecuentemente por los famosos y los ricos. Después está Mazatlán y Puerto Vallarta, no menos importantes, pero son los menos populares. Después tenemos las ciudades de interior, que son las principales en visitar, o aquellas que se dedican a actividades comerciales. Es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Por consiguiente están los pueblos mágicos, que son bastante importantes porque son demasiado bonitos, históricos y muy antiguos. Protagonistas de hechos históricos claramente, ricos en cultura y conservan muchos símbolos. Sitios arqueológicos muy populares está Teotihuacán, que está en Ciudad de México, que también es de los más populares, y Chichén Itzá, que está en la península de Yucatán. Hola, me presento, soy Emilia Hernández Rivera y a continuación les platicaré y aprovecharé este pequeño espacio para platicarles sobre el turismo en México. El turismo en México es muy popular debido a que hay muchísimas personas de diferentes nacionalidades que nos visitan frecuentemente. De hecho, ocupamos el 6º lugar a nivel mundial y el 8.2% del PIB nacional.
Las personas o las nacionalidades o los países que nos visitan en primer lugar son Canadá, Estados Unidos, por consecuente está Europa y al final Asia. Los principales destinos en la península de Yucatán tenemos lo que es Cancún, que es la zona turística o la playa turística más frecuentada por todos los extranjeros. Por consecuente, tenemos cerca de la costa las Islas Mujeres y al este una playa que se llama Holbox. Al sur de la franja tenemos la Riviera Maya, donde se encuentran unos parques ecológicos llamados Holbox y Xel-Há. En la costa del Pacífico también tenemos un destino turístico muy popular que es Acapulco, frecuentemente visitado y reconocido porque lo visitan los famosos y los ricos. Es la playa de la fiesta, con anterioridad se le conocía como igual la frase muy célebre de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero en Acapulco, Después tenemos a Mazatlán y a Puerto Vallarta, no como las menos importantes, pero son las menos populares a comparación de Holbox, Cancún, la Riviera Maya, etc. Después tenemos las ciudades de interior, que son las principales o donde se hacen las actividades comerciales. Son, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y por consecuente se pueden seguir bastantes estados, pero esas son las principales que se suelen visitar. Después tenemos los pueblos mágicos, que son muy característicos por su simbología, por su historia, por toda la riqueza y cultura que se tiene, y pues algunos son Tepoztlán, Tequila, Jalisco, San Cris de las Casas, etc. Gracias. En México, el arte ha tenido un sentido profundo en la identidad de su sociedad. No existe un periodo histórico que no se pueda ubicar en corrientes que, siendo de carácter mundial, como las que se inclinan más hacia lo autóctono, las marcan sin que exista alguna duda de lo que ha quejado a los mexicanos en el preciso momento de su creación. Las características estéticas de estos han ido variando. Al llegar los españoles de un renacimiento tardío y una corona que no se encontraba ni se constituía como una patria conformada, y siendo influenciados por su vasta historia y la mezcla que el dominio musulmán implicó, dejaron claro el papel que tendría la conquista para las generaciones futuras de nuestro país. En la Ciudad de México podemos apreciar en su centro histórico los remanentes de estos actos en la arquitectura en los edificios que la conforman. Estos fueron construidos con los mismos materiales con los que se construyeron templos, palacios y casas en Tenochtitlan y de las zonas aledañas, sobre todo el tezontle, que es una piedra volcánica porosa de color rojizo que era ideal para la construcción en la cuenca por su peso liviano y su fácil manejo. Aún siendo utilizado desde el siglo XVI, no es hasta el XVII que encuentra su auge para la construcción. El color rojizo es un elemento que diferencia a la arquitectura mexicana de las demás, aun cuando el estilo arquitectónico predominante corresponde a la corriente románica e ibérica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho durante varios años un gran esfuerzo por la preservación de estos y de ser necesario su restauración, para así reforzar el patrimonio histórico-cultural de México. El 20 de octubre, Antonio del Valle anunció la apertura al público del Museo Caluz a partir del día 25 de octubre con un precio estimado de 60 pesos la entrada, después de un arduo trabajo de restauración del inmueble en el que se encuentra, conocido como el antiguo hospicio de Santo Tomás de Villanueva, antiguamente llamado el Hotel de Cortés. La restauración tuvo un costo aproximado de 200 millones de pesos y se hizo de forma conjunta con el INAH, en donde la institución hizo trabajo arqueológico para poder investigar cuestiones de construcción, para poder exponer un poco más de 1000 obras, donde destacan las obras artísticas como de Diego Rivera, Pelegrín Clavé, José María Velasco, Dr. Atl, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, José María Velasco, Angelina Beloff y Ángel Zárraga. El indigenismo o el falso indigenismo, que plantean varios autores a partir de los 90s, que hubo un auge fuertísimo con esta cuestión de los grupos zapatistas y de los grupos emergentes que estaban en la parte sur de nuestro país, se ha convertido en una de las corrientes hasta filosóficas del pensamiento colectivo en nuestro país. Existe cierta animadversión contra los españoles y contra toda la cultura que nos trajeron. Existe esta idea de que en cuanto llegaron todas las cosas magníficas y esta visión del Edén, de lo que pudo haber sido el Imperio Azteca, se acabó y fue aplastado rotundamente por lo que vinieron a traer los españoles con su religión, sus costumbres, su comida. Sin embargo, esto no es verdad.
siempre ha existido una mezcla fuerte en México y no había un cambio tan radical de lo que fue a lo que es. No existen remanentes todavía de lo que fue el Imperio Azteca, de lo que fueron los zapotecas, de lo que fueron las culturas prehispánicas. Simplemente fue una mezcla de las dos y ha sido algo que nos ha traído a lo que somos. No somos españoles, no somos indígenas, somos mexicanos. Yo exhorto a que pensemos un poco más y que no nos dejemos llevar por este tipo de cuestiones que en lugar de congregarnos y de unificarnos en una misma idea, tiende más a separarnos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su noticiero. Son en este momento las 2 de la tarde con 40 minutos. Muy bien, empezaremos con una noticia que es importante, súper relevante y sobre todo nos va a hacer sentir orgullosos como mexicanos. Bien, ¿y por qué digo esto? Pues es que México es uno de los países con la mayor cantidad de bienes registrados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Antes de empezar a hablar sobre todos estos bienes, primero nos tenemos que poner en contexto sobre quién o qué es la UNESCO y para qué sirve. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se encuentra en París y está conformada por 195 países miembros. Fue creada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos generales son contribuir a la paz y a la seguridad mundial mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. El objetivo de la cultura es la promoción de eventos culturales y la comunicación intercultural para conservar el patrimonio cultural de cada sociedad. Entre otros de sus objetivos son promocionar los libros y la cultura, circulación libre de ideas, libertad de prensa y la protección de recursos y medios naturales. Entonces, como les decía al principio, México es la nación de toda Latinoamérica con más patrimonios de la humanidad y el sexto a nivel mundial. Impresionante, ¿no? Nuestro país cuenta con 35 lugares dignos de preservación. Estos están repartidos en 27 históricos, 6 naturales y 2 mixtos, además de que hay 5 patrimonios culturales inmateriales. Y bien, ¿qué quiere decir con inmateriales? Pues es que es patrimonio no tangible, así que son aquellas tradiciones orales, artes escénicas, rituales y actos festivos que fueron heredadas por nuestros antepasados. Después de esta interesante información, les mencionaré algunos de estos. Y no sé si han visitado la ciudad prehispánica y el Parque Nacional del Palenque en Chiapas. Si no es así, deberían darse una vuelta y maravillarse con una de las ciudades mayas más asombrosas por su colección de esculturas y diseño arquitectónico. ¿O qué me dicen de la ciudad prehispánica de Teotihuacán en el Estado de México, que fue una de las ciudades más importantes en Mesoamérica, cuyo nombre es de origen náhuatl y significa ciudad de los dioses o ciudad del sol? Bien, ahora viajaremos por la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, que se encuentra en Yucatán. Esto fue uno de los centros con más influencia en la civilización maya. Tiene un observatorio conocido como el Caracol, el Templo de Guerreros y el Castillo. ¿Y qué me dicen del paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales en Tequila, Jalisco, donde hay más de 38 hectáreas de paisaje agavero? Podría continuar con la lista, pero solo estos son algunas de las impresionantes arquitecturas que no solo son hermosas, sino que también nos cuentan una historia. Del patrimonio inmaterial tenemos, por ejemplo, la romería en Zapopan, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la pirecua, que es un canto tradicional de los purépechas, el mariachi, entre otras. Sin duda alguna, nuestro país está lleno de hermosas maravillas, tanto históricas como culturales, claro, y sin olvidar las inmateriales. Son tradiciones que tenemos y hacemos sin saber que están declaradas como patrimonio cultural de la humanidad, y lo hacen con el fin de preservar las tradiciones y la historia. Es un orgullo ser mexicana, y es que estamos empapados de cultura e idiomas, y no se diga de la comida. Es impresionante saber que de un estado a otro hay gran diversidad de ideologías y tradiciones, y todo esto pasa dentro de México. Es por eso que tenemos que cuidar y preservar la flora, la fauna y sobre todo seguir heredando nuestras tradiciones a nuestros hijos, como lo han sido de gran interés en otros países, por las películas que han sacado de esta. Y es que claro, es algo tan hermoso que tenemos que seguir transmitiendo todo este increíble mundo de cultura. Bien, los dejo, que tengan una bonita tarde.
Hola, mucho gusto, mi nombre es Victoria y yo les voy a presentar las noticias más relevantes de política. Y bueno, empezamos con nuestro gobernador Martín Orozco, que nos acaba de anunciar que todo se cerrará a las 10 de la noche. Restaurantes, bares, antros, oxxos, tiendas, todo deberá estar cerrado a las 10 de la noche. En mi opinión, no es necesario cerrar tiendas, oxxos, ya que son de primera necesidad. Y bueno, es que el gobernador siente que se le sale todo de las manos. Y con justa razón, él prefirió la economía antes de la salud. Pero ¿qué más podía hacer, verdad? El Hospital Hidalgo está al 101% de su capacidad, ya no saben dónde sacar camas, oxígeno, y la verdad es que el personal también ya está muy cansado. No se les ha dado vacaciones, ya que las personas, los doctores, los enfermeros, que son diabéticos, hipertensos o que ya son de la mayor edad, fueron descansados para evitar más muertes, pero pues las personas que están sanas ya están muy cansadas. Por otra parte, la vacuna china ya llegó a Aguascalientes, llegaron 1000 vacunas, puedes registrarte si quieres que te la pongan. Los únicos requisitos es ser mayor de edad y jamás haber tenido COVID. El gobierno no te pagará nada, es bajo tu voluntad, pero si tienes efectos secundarios malos o reaccionas mal a la vacuna, el gobierno se hará cargo de todos los gastos médicos. Por otra parte, gracias a Dios, Martín Orozco canceló las fiestas por fin. Canceló y dijo que se va a poner una multa a las personas que no hagan caso, ya que se ha visto que son muy groseros con los oficiales que tratan de detener las fiestas, ya que están ya alcoholizados. También por este caso de estar ya tan alcoholizados se les olvida el COVID. Bueno, y en otras noticias, nuestro expresidente Enrique Peña Nieto es acusado por la FGR de traición. Se dice que jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho de Odebrecht. Se le acusa por haber sobornado con más de 121,000 millones de pesos para que aceptaran su reforma energética. Pero bueno, no creo que esperáramos un poquito menos de nuestro expresidente. AMLO propone sancionar con 9 años de prisión a aquellas personas que se beneficien de la subcontratación de personal, mejor conocido como outsourcing. La iniciativa también propone hacer modificaciones a la ley de trabajo para poder hacer sanciones a las personas que aplican el outsourcing, con una multa de 4,344,000. Se dice que estas personas sacan provecho de las personas que saben hacer el trabajo y se me hace una muy buena ley, ya que estas personas pueden sacar mayor provecho de su trabajo.